pantallas. Bueno, se habrán dado cuenta que la mayoría de los que hacen, de las personas que hacen diseños, tienen pantallas grandes, ¿no? Por lo menos arriba de 20 pulgadas. Y otros tienen, eh, y otros trabajan hasta con dos pantallas. Incluso he visto diseñadores que hasta con tres pantallas ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es necesario, ¿no? Porque lo bueno es que estos programas, la mayoría de los de diseño, te permiten hasta dividir en pantallas las presentaciones que estés haciendo. Lo mismo pasa con los que hacen video, por ejemplo. Entonces, en algún caso yo creo que cuando ya estén haciendo algunos diseños, o no sé, más al detalle o cosas así, creo que va a ser necesario que por lo menos cuenten con una pantalla mayor de 20 pulgadas. Sí, es verdad. Tiene tanto comando y fijándose uno, o acostumbrarse a a los atajos, ¿no? Los atajos estaba viendo una listita de atajos muy buena que tal vez la puedo compartir también, las he sacado del internet, pero Ya, a ver, vas a probar con ese voy a comandito. poner en el chat. Ya, Sí, mientras voy a sí, porque preguntarles todavía no está. a sus compañeros. A ver, por ejemplo, la siguiente persona que está en mi pantalla sería Álvaro. ¿Cómo te habrá ido en esto de construir la piecita de ajedrez que es el alfil? Ah, dicen, está muy difícil, eso sí, está muy difícil. Estoy viendo, como le digo, los videos y hay alguito, digamos, que, que desvarío y se me va todo y tengo que volver a hacer. Ya, de todos modos, todavía tenemos algo de tiempo para la entrega, así que también hoy vamos a hacer un rápido repaso de algunos comanditos claves para generar ese tipo de piezas. ¿Ya? A ver, la misma pregunta para donde está Saraí. eh, ya, ¿cómo has visto la elaboración de esa piecita de ajedrez, el alfil? Bueno, licenciado, siendo sincera, no he podido avanzar mucho en este último paso del proyecto de poder hacer la ficha, pero ya lo voy a comenzar. Ok, entonces vamos a hacer un brevísimo repaso a modo de esperar a un poco más de gente en el programa 3D, ¿ya? Denme un segundito, voy a compartir pantalla y ahí vamos a ver. Listo. Bien. Bien, entonces necesito que hagamos primero, tenemos que ubicarnos para este tipo de diseño en uno de los planos, ¿no? Cualquiera de los planos. Y después tenemos que, bueno, hay la técnica que tenemos grabada en la clase anterior, por si acaso, necesita tener un dibujo referencial, ¿no? Entonces hemos buscado en el internet un dibujo referencial en el caso del ejemplo era una torre, ¿sí? Entonces la torre la hemos trasladado a un cuadradito o a una caja que hemos construido y ahí le hemos puesto uno de los efectos que me permite ver el dibujo, ¿no? Era el efecto displays en la parte de, ay, ¿cómo se llama esta herramienta? Perdón, me olvidé. Ah, ya, en los modificadores, el comando displace, ¿no? Así es. Entonces, y luego hacíamos un clic en el botón que dice bitmap y accedíamos a buscar la foto que habríamos descargado con el dibujito de la torre. En el caso del alfil es lo mismo, solo que en vez de una torre tenemos que descargar un alfil, ¿no? Y eso le poníamos de fondo. Miren, por ejemplo, yo en esta vista de perspectiva
voy ¿dónde está? A crear una cajita y la cajita va a ser mi referencial, diremos. Ahí, ¿ya? Entonces, esta cajita a esta caja yo le aplicaba el efecto ah, de, siempre me olvido de este comando, de los modificadores, y nos vamos a deformadores paramétricos. Dentro de deformadores paramétricos escogíamos el comando displace, ¿no? Y habiendo activado ese comando, hay un lugar donde dice image, o sea, imagen, y dice bitmap y dice none. Está none porque no está seleccionada ninguna imagen. Yo le hago un clic al botón none y ya buscamos no sé si lo tendré descargado todavía, pero verifiquemos, debe estar aquí, tal vez aquí. Ya, lo tengo todavía la torre. A ver, con esta idea vamos a volver a hacer eh, esta, esta construcción. Entonces le hago un clic sostenido desde el botón hasta mm, hasta, hasta la caja esta y ya me aparece, ¿no? Si se fijan, ya me aparece la torrecita ahí. Pero yo no la necesito, bueno, yo no voy a poder construir mi línea referencial en la vista de perspectiva, así que me traslado a la vista frontal y en la vista frontal para que se vea la torre o el dibujo de la torre le aplico el comando F3 y ahí recién puedo ver la torre, ¿no? Bien, le voy a ampliar esa vista, la vista frontal estoy usando y entonces una vez ampliada veamos qué pasa con esto. Fíjense, la torre está muy gordita, ¿no? Entonces solamente le puedo cambiar los valores de la caja, como están todavía editables. Fíjense, el valor que es width está en 119. Lo voy a volver más pequeño, que sea un 80 y listo. O 90, ya. Ahí está. Listo, ya tengo la torre. A este elemento tendría que ubicarle en el centro de la retícula que tengo de fondo y para esto creo que ya está en el centro de esta retícula, entonces no va a ser necesario moverla. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a dibujar, ¿no? Bien, lo que voy a hacer aquí yo es lo mismo, pero me voy a pasar directamente a hacer la cabecita de alfil, ¿ya? Me voy a inventar una cabeza de alfil aquí de cuenta de la parte de la torre que está. Entonces vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Y lo que yo estaba haciendo era usar unos atajos, ¿no? Unos atajos del diseño vectorial que en la línea se presenta. Entonces yo empiezo por acá. Podemos empezar de cualquier lado la construcción de la línea, pero sí o sí tenemos que cerrarla en algún momento, ¿no? En este caso voy a empezar desde abajo, me voy a ir hasta por aquí, ¿dónde está? Ya, hago un clic, subo, luego otro clic, estoy haciendo esquinas nomás y luego los voy a disimular, ¿ya? Entonces, algo así. Me pasaré directo, de igual forma. Y aquí, esta es una diagonal, ya está. Voy a volver más grande en ese lugar. No, pero dije que iba a ser la idea de alfil. Entonces, voy a pasar así. Voy a hacer una cosa así, y tac. Y de ahí me voy a ir hasta abajo para cerrar el cuadro, ¿sí? A ver, tal vez no se note mucho de sus equipos, entonces lo que voy a hacer es nuevamente, perdón, nuevamente voy a apretar F3 y ya tengo la mitad de mi pieza. Aquí lo voy a hacer un poco rápido porque el tutorial más lentito está en el de la anterior clase y eso lo pueden ver.
Y como vean entonces se va a complementar. Voy a agarrar esta pieza, que es la parte de la base del alfil, y le voy a hacer unos ajustes, ¿no? Me voy a ir al modificador de formas, agarro el que tiene que ver con los vértices o vértex, le hago un clic, se activan así con puntitos todos los vértices, y bueno, agarro uno y tendríamos que hacerle una instrucción que yo le había encontrado acá abajo, que se llama fillet o algo así, fillet, sí. Aquí hay dos parecidos, por si acaso, a modo de comentar. Miren, hay uno que dice chamfer, y ese chamfer es diferente del fillet. El fillet, fíjense cómo actúa. Si yo le hago un clic a fillet, haciéndole clic sostenido a la esquinita de este lugar, lo que hace es curvar la esquina, ¿no? Bueno, control Z. Y lo que hace el chamfer, que quiere decir chaflán, le hace una especie de corte, pero a la misma distancia, desde la esquina hacia un lado y desde la esquina hacia el otro lado. Entonces, también nos sirve para otro tipo de construcciones, ¿no? En este caso vamos a usar fillet. Entonces yo agarro esto y le hago un fillet así, chiquito nomás, al otro lado igual. Listo. Creo que esta también tiene ay, perdón, es más grande. Creo que es así. También. Le hace un clic sostenido hacia afuera, ¿no? Y así recién se va a construir. Listo. Ahora me voy a esta parte. Si no me equivoco, esta parte es algo así. Entonces me voy a ir, voy a desactivar el fillet y le hago un clic con el botón derecho a esta esquina y busco la opción que dice Bezier Corner. Eso quiere decir que el corner quiere decir esquina, ¿no? O sea, una esquina con las posibilidades de hacer curva después. Este otro punto también lo voy a aplicar Bezier Corner, ¿ya? Y ahora tengo esos proyectores de curva, ¿no? Entonces, el proyector de curva me sirve para hacer eso. Agarro el proyector de curva de arriba y también es algo parecido. Bien, lo voy a disimular y digamos que está por ahí la pieza de este lado. Luego esta parte también es una curvita, entonces puedo usar su proyector de curva de este otro lado y listo, ya está. Ya tenemos esa parte, ahora tiene que subir el diseño y ya. Bueno, aquí como me he inventado la parte de arriba, podemos nosotros hacerle cualquier tipo de variante. Sí, yo lo voy a hacer un poco más gordito y esto lo voy a convertir en una pieza así, ¿no? Entonces va a venir como un disco en esta parte y luego va a volverse una especie de parte boleada aquí. Listo, entonces estos lugares los voy a volver curvas igual. A ver, alguien levantó la mano. Álvaro, dime. Dicen, perdón que le interrumpa, me disculpas. Dicen, yo tenía un problema con más o menos con eso. Cuando yo hacía ya eso, pero veía, desaparecido eso y no lo pude volver a encontrar. O sea, ha desaparecido. Sí, no sé Este, si lo puedo, sí, no sé si le podría mostrar porque lo hice, aquí está, pero no sé dónde encontraré la imagen que le dije, que no ve que puso una imagen aquí, primero y después teníamos, sí, 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 exacto. esta imagen, dices. Sí, 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 y después he dado los pasos, pero después ha desaparecido y después ya no sé cómo encontrarlo otra vez más. A ver, Es el me voy a detener en esta problema parte. que yo tengo. Ya me voy a detener en esta parte y me vas a compartir tu pantalla, ¿ya? Y así rápidamente vamos a salir de esa duda.
¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Estás con tu computador? Ahí está, Licen. Lo he hecho ahí, lo he hecho todo. Después sigue sus pasos, después ha desaparecido. A ver, en primer lugar estás en la vista ortográfica, dice. Supongo que has usado estos botoncitos de aquí arriba. A ver, teclea F, la vista F, frontal. F directo ahí. ya está. F de... Sí, lo hice. No te sale nada, pero... No. mm, Y de eso bueno, yo tenía el problema porque he vuelto a ver, lo he vuelto, digamos, no lo he guardado la primera y después he vuelto a repetirlo, pero después cuando he visto el video, seguía con el mismo problema. He dicho algo, en algo estoy fallando, no sé en qué, porque lo mismo, igual desaparecía la imagen, el trazo que hacía, la imagen, y ya no había. a ver, puedes ir al botoncito que te sirve para mostrar las 4 vistas en la esquina, el botón de la esquina derecha abajo, Ahí está. ya. Todas tus vistas están movidas, ¿no? Ahí, Sí, ya. sí. A ver, ¿dónde estás? Ahí, quédate ahí. Y ahí, arriba, arriba, ¿no? Hazle, teclea la letra F, Listo. ya. Ahora, andate el que está a su lado, al de la izquierda, y teclea la letra T, T de tú, Ya. ya. Ahora, debajo de esa, anda a la vista debajo, abajo, ahí, y ahí teclea la letra L, que sería left, Ya. ya, listo. Entonces, ahora, ándate a la derecha, a la vista esa, y teclea la letra P de papá. Listo. P. Listo, ya lo hice. Ah, ya está en perspectiva, ¿no? Listo, ya tienes tu dibujo, pero tu dibujo ha desaparecido, dices, ¿no? Así no Sí, lo está. hice ahí en aquí, donde está el blanquito. En esa parte blanca, ¿sí? Sí, sí. Ya, por si acaso, tu dibujo sigue en tus descargas o de tus descargas lo has eliminado, o le has cambiado de lugar o le has cambiado de nombre. Ay, no, creo que sigue ahí. Bueno, ocurre que estos dibujos que nosotros ponemos a determinadas piezas, si es que, bueno, el programa no los memoriza los dibujos, pues. Lo que hace es una especie de llamado, digamos, cuando estamos trabajando. Entonces, si tu dibujo en su origen, o sea, en el lugar donde lo hayas descargado, lo has movido del lugar o le has borrado, No, no, entonces, no, no, muy nada. entonces ya no va a aparecer aquí. Pero a ver, probemos, hazle un clic al cuadradito blanco, a la pieza blanca que tienes ahí. Ya, Ahí. Un ya clic, que está. esté seleccionado. Ya está. No está seleccionado porque si estuviera seleccionado, resaltarían. Tienes que hacerle clic con el botón, con ¿Con el derecho? no, con el botón que se llama Select and Move, o sea, esa crucecita que tienes arriba, arriba, en la barra de arriba, un poco más a la izquierda de ese lugar, hay una herramienta que dice Select and Move. Aquí Es. está. Hazle un clic con eso y le haces un clic al cuadrado, al blanco, ¿no? No sé, ¿No lo solo selecciona? alumbra. No, no, solo alumbra el de abajo. Al, con color. Pero nada. No se selecciona la parte blanca. No, no selecciona. A ver, aprieta F3, teclea F3, Ya,
Y ahora hazle un clic ahí a la parte blanca. Un clic al bordecito por ahí. Sí, No te nada, selecciona. no. Ah, ya, en un lugar en blanco hazle un clic con el botón derecho. Un ¿En el lugarcito. blanco? No, no, un poquito más afuera. Ahí. Clic derecho. Y hay un lugar que dice un frese all. Un frese all. Ahí abajito de donde estás. Un clic. Listo, Ya, ahora hazle un clic a tu cuadrado blanco. listo, Ahí ya. Ahora nuevamente F3. listo. Ya, ahí tampoco aparece tu dibujo, ¿no? No, Bueno, esta pieza ya está aplicada eh, con el comando displace o todavía no. sí, aquí me ha aparecido todos, o sea, estamos en el box uno y después me aparece, cuando hice todo esto, aparece en el box 2 que Oye, era a ver, esto, pero después seleccionalo, no hay el, seleccionalo otra vez esa pieza que era blanca, que ahora se ha vuelto lila. Y ahora sí. Ahora andate a la derecha y arriba, donde están los modificadores. Modifiers, dice. Derecha, la otra derecha. Ahí. al- Esa barra torcidita de azul. Arriba dice modificadores. Modifier o algo así. Al lado de ese que es como un solcito. ya, Ese ahí es está, modifi, ¿no? Ya un clic. sí, sí, Un clic, hazle. listo, Ya, ahí ya tienes activado el displace, ¿no? Está bien. sí, Ahora más abajo hay un bloque que dice imagen, que está referido a la imagen, ¿no? Más abajito, más abajo, imagen, dice, más abajo, parámetros, imagen, eso. Ahí más abajo hay un cuadrado, mucho, dice bitmap. sí, aquí está, No, más arriba, pero esa es. sí, Ese sí, cuadrado dice HD, no sé, unas letras, ¿no? Debajo de sí, bitmap sí, hay un botón. PNG, Eh, download, sí, es, ese botón, hazle un clic sostenido nuevamente hasta ah, la pieza seleccionada. Un clic sostenido desde me ahí equivoqué, sí, hasta, sí, 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 sí. hasta la pieza ¿Hasta dónde? seleccionada, pero ¿Hasta en la aquí? vista de perspectiva, pues. Es más Aquí, cerquita la vista de perspectiva y lo sueltas, aquí, pero a la vista de perspectiva que es más cerca. aquí. Sí, lo sueltas. Ya. Listo, ahí está. Ay, ya. Ya, Ya, entonces, listo, ¿sabes qué ha gracias. pasado? Bueno, me sirve también para explicarles a los demás. A ver, ahora sí puedes dejar de Ah, sí, compartir, ¿no? sí, Y hasta como donde has era avanzado lo grabas, ¿no? sí, Ya, gracias, listo. ahora yo les comparto mi pantalla y les explico qué ha pasado en ese momento. Digo, en ese caso. Voy a ir a la vista P, que es de, ¿cómo se dice? De perspectiva. Y aquí, fíjense, la idea de tener este cuadrito aquí, un rato lo voy a desactivar, ya listo. La idea de tener este cuadrito que tengo seleccionado aquí, ¿no? La idea de tener aquí ese dibujito es que sea una especie de referente, pero no conviene que a este cuadrito le apliquemos algún otro efecto, porque si le aplicamos un efecto o algo así, va a cambiar sus propiedades y nos va a hacer variar. Tampoco convendría que le hiciera esto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esté diseñando esta línea que ya sería de la pieza, y ya teniéndolo en el plano, por ejemplo, F, tal vez me haga variar en alguna de las proporciones que estoy usando, ¿no?
Entonces, siempre van a tratar de conservar la, ¿cómo se dice? Eh, el paralelismo o la perpendicularidad, ¿no? Y no como en este caso que le he volteado un poquito y ya me hace variar el diseño que estoy haciendo. Entonces, por un lado, esa es recomendación. Otra recomendación es que y ahí ya lo he vuelto a la normalidad. Y la otra recomendación es que a veces, sin querer queriendo, podemos apretar alguna tecla, ¿no? Y creo que aquí, sin querer queriendo, el compañero le ha apretado aquí una tecla, pero que viene controlada por un comando que se llama freeze, o sea, congelar. Fíjense, si yo agarro esta pieza y le hago un clic derecho, aquí arriba dice freeze selection, ¿no? O sea, freeze selection. Quiere decir congelar selección. Y fíjense qué pasa cuando yo hago eso. Yo le hago un clic y bueno, sigue apareciendo, pero yo no puedo seleccionar ya. Y también ha desaparecido mi tosecita, ¿no? El dibujo de mi tose, ¿no? Entonces cuando quiero seleccionar no se puede. ¿Por qué? Porque está, como su nombre dice, congelado. O sea, congelado para que nosotros no lo podamos agarrar, no lo podamos mover, no lo podamos hacer ninguna modificación. Entonces, eso es lo que es el freeze, ¿no? Y bueno, y es una herramienta muy útil esto del frisado porque nos permite, si es que tuviéramos un montón de elementos, nos permite hacer que esos elementos a veces no nos perjudiquen mientras estamos editando otros al detalle. Entonces, para esos casos es muy útil que seleccionemos los elementos que no nos, que nos perjudican en algún momento para que cuando le pongamos freeze se congelen y no los podamos alterar. Entonces, eso se soluciona haciéndole clic con el botón derecho, puede ser más o menos encima de la pieza o fuera, y hay un comando que dice un freeze all, ¿no? Eso quiere decir descongelar todo. O sea, es lo contrario a la palabra y freeze es congelar, ¿no? Entonces descongelar y all es todo, o sea, descongelar todo quiere decir. Yo le hago un clic ahí y ya ha vuelto a la normalidad. Y puedo seguir, ahora sí le puedo agarrar y puedo hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Eso es lo que pasa, bueno, eso es lo que pasó en ese caso, ¿sí? Ya, vamos a volver al ejemplo de acá. Entonces yo estaba diseñando este mi alfil para hacer un repaso más o menos de los comandos, pero encima de esta torre es que no me descargué la foto de un alfil, pero me estoy inventando la parte de la cabecita que es la que varía porque la parte de abajo es casi la misma, ¿no? Entonces me voy a ir a la vista F, que es frontal, y listo, le vamos a dar algunos retoques a esta parte de arriba para que realmente se parezca a un alfil. Y si no se pareciera, de todos modos podemos modificarle, ¿no? Para eso yo creo que ya no necesito mi fotito de la torre y le hago desaparecer. Bueno, ya está mi idea de un alfil y veamos si se ve bien o no se ve bien. Vamos a aplicar el comando que hace la rotación, que se llamaría, ay, no recuerdo, late. Entonces vamos al creador de elementos, en geometrías me detengo y busco la parte que dice objetos compuestos. Ahí le aplicamos eh, ahí me estoy equivocando, no era así, es directamente irse a modificadores, perdón, y ahí le buscamos el comando late, aquí está. Entonces aplicamos el comando y ya hace la rotación, ¿no? Pero aquí está la rotación en base a su propio centro geométrico. Hay que cambiarle nomás aquí en la parte derecha, como les había indicado antes. En este caso creo que el min es el que le va a dar el atributo que estamos buscando.
Y ya estaría más o menos, ¿sí? Bueno, veamos si quieren en la parte de perspectiva y verifiquemos si se ve bien o no se ve bien visto de todo lado, ¿sí? Ya diríamos que esa va a ser mi pieza. Entonces, aquí algo le falta, ¿no? A ver, ¿quién es? ¿Alguien me puede decir qué le falta a este alfil? Tiene un corte en la cabeza, un sesgo. Perfecto, es una especie de boquita, un corte que tienen en la parte de arriba, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un cuadrado, una caja, un box, ¿no? Más o menos tanteando cómo sería. Puede ser ahí, por ejemplo. Hay que ubicarle ahí arriba. Eh, entonces me puedo ir a la vista frontal para que a través de esta vista ubiquemos el cuadradito este en el lugar que va a venir el corte. Bueno, aquí no está coincidido con la pieza. Tenemos que usar otra vista para que recién la veamos. Ahí creo que sería. Lo voy a acercar un poco más. Ya le pongo ahí. Y ahora vamos a verle de otra vista, por ejemplo, de la vista front. ¿Dónde está front? Ya. Ahí está más o menos ese corte, pero no es el corte así recto, no es un poco inclinado. Entonces me voy a ir aquí al Select and Rotate, que está en la parte de arriba, donde estoy dando vueltas con el ratón. Select and Rotate y listo. Ahí le voy a hacer una inclinación, ¿ya? Listo, y le muevo un poco más hacia adentro. Algo así será el cortecito. A ver, me voy a ir a la parte de perspectiva para verificar y veamos, ¿no? Miren, es una especie de boquita que le voy a aplicar. Listo. Ahora hacemos el comando que nos va a servir para hacer el corte. Entonces puedo agarrar la caja o puedo agarrar la pieza que está ya rotada y en función de cualquiera de las dos piezas que agarre se va a poder hacer ese corte. Me voy al comando que hace el corte, en este caso es objetos compuestos. El comando que voy a usar es el boolean y pict operador B, ¿no? Me voy al operador B, que es la otra pieza, y ya está. Pero el corte se ha hecho al revés, entonces hay que cambiarle el tipo de sustracción que está haciendo. En este caso, sustracción A menos B era. Ahora le cambio a sustracción B menos A. ¿Listo? Y ya estaría mi pieza con el cortecito sin huecos por dentro, ¿no? Entonces, ya tendríamos la cabecita del alfil hecha. ¿Listo? Ya está. Entonces, ese va a ser el chanchullo que les estoy pasando en en toda esta primera parte. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que presentar. Listo, resuelto. Bueno, ¿habrá alguna duda, consulta de esto? Ya. Listo. Entonces, creo que ahora está bien clarita la figura. Bueno, lo que vamos a hacer hoy ahora es algo que también viene en esta parte del- de esto de los objetos compuestos y nos sirve para hacer lo siguiente. A ver, no los estoy compartiendo. Un segundo, me olvidé. Ahora sí, ya les estoy compartiendo. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo estuviera diseñando, por ejemplo, a ver,
que puede ser alusivo. Ah, ya. ¿Qué tal si estuviera diseñando una especie de tren y que el tren tuviera rieles, pero las rieles que no sean rectas, sino que tengan algún tipo de trayectoria? Entonces, bueno, yo creo que conocen más o menos cómo son las rieles de tren, ¿no? Son unas piezas metálicas que están en la base, en el suelo, y por encima de estas dos piezas, son dos piezas metálicas que son paralelas. Por encima de estas dos piezas van circulando las rueditas del tren. Entonces, imaginemos que estamos diseñando unas rieles precisamente de un tren. Entonces, para eso vamos a hacer algunos cuantos pasos y fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Primero necesito lo que se llama sección de esta riel. Entonces, una riel de tren es, a ver, nos vamos a ir a una de las vistas. Puede ser a la vista F. Ya. Estoy en la vista F y empiezo a diseñar con una línea cerrada, ¿no? ¿Cómo más o menos puede ser una riel de tren? A ver. Voy a usar uno de sus ejes centrales para que sea más simétrico mi diseño. Entonces, a ver, vamos a hacer algo así. Ya me voy a ir así, algo así. Bueno, no sé si es exactamente así una riel de tren, pero lo vamos a corregir si es que estuviéramos mal. Y listo. Ya, a ver. Más o menos así, más o menos, no sé si han visto una riel de tren cortada y vista de un costado, tendría más o menos esta forma, ¿no? A ver, le voy a hacer algunos ajustes para que el diseño esté bien. Ah, digamos que está ahí. Y esto por ahí. ¿Listo? Más arriba y ya. Esto necesito que esté más hacia afuera. Esto más arriba. Y creo que no está totalmente simétrico, pero nos sirve para el ejemplo. Entonces puede ser este el caso de una riel de tren. ¿Ya? Esta es la sección. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que definir en un diseño de este tipo? Tenemos que definir la sección en cualquiera de los planos. Luego vamos a ver cuál plano conviene para este tipo de diseño. Y después necesitamos voy a ampliar esta vista de perspectiva. Ya tengo la sección, ¿no? De la ruedita de tren. No ruedita, de la riel del tren. Y ahora necesito la trayectoria. Miren, por ejemplo, me voy a alejar un poco. Imaginemos que mis rieles del tren van a venir más o menos, a ver, le haré en la vista top la trayectoria, ¿sí? Entonces aquí me voy a alejar un poco de ese pedacito que estoy dejando aquí chiquito, lo he llevado al lado izquierdo arriba y voy a hacer la trayectoria. Digamos que como es una riel, va a tener una curva. Miren, estoy haciendo con línea una curva. Ya. Digamos que tiene que seguir por esta curva, a través de esta curva, la trayectoria de esa riel. Y después, una vez que lo tenga bien diseñado, le vamos a clonar nomás para hacer el otro riel paralelo, ¿no? Pero primero, esto es lo que hay que definir. Listo, ya está, me voy a la vista perspectiva
ahí sigue activado la función de línea. ¿Listo? Ahora vamos a ver de otro ángulo, lo amplío y listo. Entonces ahí está. En esta partecita del lado donde estoy aquí haciendo un cuadradito, en el lado izquierdo, casi abajo, está ubicada el primer diseñito que hemos hecho, ¿no? Y en el lado un poco más a la derecha está el lugar por donde tiene que ir esta sierra. Entonces, la función que nos permite hacer esto en el programa 3D se llama loft, ¿ya? Entonces, para eso primero tengo que tener seleccionado la riel, e ir a la función. Entonces, busco en donde dice create, busco donde dice geometry, busco donde dice objetos compuestos. Si es que estuviera en otra categoría, busco el lugar que dice objetos compuestos aquí, ¿listo? Y busco loft. Y justo está aquí loft debajo de boolean, ¿no? Del creador de booleanos. Entonces le hago un clic a loft y como ya tenía aplicado o seleccionado, perdón, la figurita esta de la sección de la riel, entonces solamente tendría que hacerle clic al otro elemento, pero para eso hay que diferenciar. Dice aquí un poco más abajo, ¿no? Método de creación, o sea, creation method, dice. Y ahí está el lugar que dice get path y el otro get shape. Entonces, path es esto, o sea, esta línea, ¿no? Es un patrón que va a seguir. Y el shape es una línea cerrada que también puede hacer este método. De momento vamos a usar el primero, le hago un clic y le hago un clic a la otra pieza, ¿no? En este caso a la línea. Y listo. Verifiquemos. Ya se ha creado esta, esta figura. Bueno, no, a veces no, dependiendo del plano en el cual hayamos creado la sección inicial, a veces cambia el sentido del path, ¿no? De hacia dónde está yéndose la trayectoria. Bueno, entonces verifiquemos. Me voy a acercar hasta donde está el principio de la pieza y verifiquemos F9. Bueno, tal vez por la iluminación no se ve bien, pero ahí está mi riel, ¿no? Si se han dado cuenta en esta parte de aquí, más o menos, lo voy a torcer un poco. En la curvita de este lado derecho, tiene una especie de error, diríamos, ¿no? O secciones. Y las secciones no nos dejan ver a la curva como curva, sino más parece una especie de polígono. Entonces, para corregir eso, nos vamos al modificador de elementos y en ahí buscamos qué elementos nos permiten hacer eh, o disimular estas curvas que serían muy toscas si es que fuera este el acabado. Entonces, aquí hay un lugar que dice más abajo, de donde hemos hecho clic en GetPath, hay un lugar que dice parámetros de superficie, o sea, Surface Parameters. Entonces, el siguiente menú es el que vamos a usar, donde dice Path Parameters, ¿no? Path dice aquí está en 0, buscamos un poco más abajo, dice porcentaje, distancia y Path Steps. Entonces, donde dice Steps, ahí le hacemos un clic, me dice sí, y le cambiamos de pasos. Entonces, ahora le vamos a poner, está en 0, le voy a poner 20 por decir. Ah, no, 18 es el número mayor.
no me permite hacer. Entonces, el error no está aquí. El error está en la curva. Entonces, la curva, si se acuerdan, a ver, lo voy a mover un poco más. Cuando no la teníamos bien, bien curveada o bien suavizada los puntos, por si acaso, teníamos que hacer una pequeña parada donde decía interpolación. Entonces, al hacer clic en interpolación, esos elementos se disimulaban y como eso le afecta al último diseño, entonces, por eso pasa ese detalle. Vamos a volver en pasos entonces y con eso tendría que, listo, ya estamos antes de aplicar el efecto, antes de que el loft esté aplicado, ahí. Entonces, nuevamente, pero, bueno, antes tendría que agarrar la línea, que va a ser mi pad o mi patrón, y voy a donde dice interpolación, aquí en el lado derecho, un clic, y le pongo adaptive. Entonces, con eso la curva se va a disimular en esas inflexiones. Ahora, agarro el elemento que se llama, que es mi sección de riel, y a ese elemento, con ese elemento seleccionado, me voy nuevamente al comando, ¿no? Entonces, créate objetos compuestos y busco loft. Aplico el comando y luego me voy a apretar el botón que dice Get Path y le hago un clic a la línea y con eso tendría que verse disimulado ese detalle. Verifiquemos. Bueno, y si se fijan bien, sigue el problemita, ¿no? Siguen las secciones muy toscas en esta parte. Bueno, entonces hay que seguir buscando opciones. Dice, opciones, si hay pasos de la forma y pasos de la línea, ¿no? En este caso dice 5 pasos. Yo lo voy a poner en vez de 5, un número mayor, por ejemplo, 10 y listo. Bueno, eso le va a poner 10 segmentos entre punto y punto de entre los editores de la línea que hayamos escogido. O si queremos más precisión, entonces le aumento nomás, en vez de 10, 20. Y así voy a tener puntos más cercanos y por ende la curva va a ser más perfecta. ¿Sí? Y listo, ya tengo mi riel fabricada. Veamos. F9 y ya está, ¿no? Mi riel. Vista en perspectiva. Ahora, como es solamente una riel y quiero su par, entonces tendría que hacerle un clic sostenido desplazándole de su posición, teniendo apretada la tecla Shift y ahí ya crearía el otro par de riel. ¿Listo? Una vez hecho eso, incluso puedo agarrar la, la que me ha generado la forma y listo, ya tendría mis rieles fabricadas con este método. ¿Sí? Bien, ahora, como el ejemplo era para una especie de trozo de riel de un tren o algo parecido, entonces aquí le faltarían los, ¿cómo se dicen? Lo que se le llama durmientes, ¿no? Que son una especie de maderas en la parte de abajo y van a cierta distancia. A ver, verifiquemos dónde están la vista top. Ahí están. Me voy a ampliar con la vista top y le vamos a fabricar en toda la trayectoria unas ideas de esos que se llaman durmientes.
A ver, ¿cómo serían los durmientes? Me crearé primero un modelito que sería con el creador de objetos, pero en estándar, una caja puede ser, pero una caja que sea más o menos así. ¿Listo? Ahora bien, ese va a ser mi base y le voy a poner una secuencia de estos elementos, pero en la vista top. Para que, creo que está muy ancho. Le vamos a cambiar los valores y va a ser más real, ¿no? En vez de 120 le voy a poner 90 y no, 70. Ya. Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo son las rieles de tren, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no tenemos viajes en tren en Bolivia, más antes había hasta Uyuni. Ahora creo que ya han suspendido ese servicio, pero viajar en tren es interesante. Bueno, cuando vuelvan los trenes, ¿no? Listo, ahí está. Entonces vamos haciendo la secuencia, cosa que vaya manualmente compensándose. Y tal vez le pueda poner de golpe varios, ¿no? Y luego ir compensando uno por uno, por ejemplo, unos 20 le puedo poner ahí. Listo. Pero hay que ir compensando uno por uno. Y entonces tendríamos nuestra idea de rieles fabricadas con el programa 3D. Listo. Entonces, esto los voy a borrar, pero ya tendríamos una idea de cómo podemos hacer ese tipo de trabajitos. A ver. Bueno, si queremos ser más realistas todavía, posiblemente tendríamos que agarrar mm, las rieles y hasta poder dibujar sus tornillitos, ¿no? Bueno, tal vez se hayan fijado cómo más o menos es una riel y tiene unos tornillos, bueno, no me acuerdo bien, a un lado y al otro que atraviesan al metal y se unen al pedazo de madera. Entonces también podemos diseñar los tornillitos, pero ya sería con una técnica como la que hemos aprendido, ¿no? Con esa de generar el tornillo por rotación, porque no se va a ver la parte del hilo del tornillo, sino tendría que verse la cabecita del tornillo nomás. Y listo, algo así sería nuestra idea de un riel de ferrocarril. Bueno, a ver, ¿se ha entendido esta partecita de cómo generar este tipo de figuras? A ver, ¿me pueden confirmar eso? Muy bien, entonces ya sabemos cómo generar este tipo de piezas. Ahora bien, aquí vamos a hacer un elemento extrita más,
Le vamos a dar a las piezas que están abajo, que serían nuestras tablitas de madera y esos detalles, le vamos a dar una coloración que se asemeje lo más que se pueda a la madera. A ver, vamos a hacer eso. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de estos estándar coloreadores. Por si acaso he entrado al editor de materiales con el acceso directo, que es la letra M, ¿no? Ya voy a escoger este que siempre estaba usando antes, que es el Blend, y listo. Aquí me voy a ir a donde dice Material 1, doble clic, y me aparece toda esta ventana para configurarle. Aquí necesitamos, por si acaso, ponerle una textura de maderas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Donde dice Diffuse, al ladito hay un cuadradito, ¿no? No vamos a ponerle color porque el color no le va a dejar ver al material, entonces tiene que ser directo al material, y para eso me puedo ir a donde dice Diffuse y hacerle un clic a este cuadrado donde aparece un letrero y dice None. Entonces yo le hago un clic a este cuadrado donde está ubicado el puntero del ratón, y listo. Me aparece otra ventana. En esta otra ventana le voy a aplicar el comando, o mejor dicho, eh, el texto que dice bitmap. Ahí tengo que hacerle un clic, o sea, un mapa de bits, ¿no? Y listo, le hago doble clic y ya me entra bueno, en este caso, por defecto está direccionado a una de las carpetas del mismo 3D Max, de su editor de materiales del 3D Max. Si es necesario, podemos a través de este buscador ir a otro tipo de texturas que tengamos cargadas, por ejemplo, en el mismo programa o en otro lado, o a través de otros orígenes, ¿no? Por si acaso hay librerías para 3D Max que vienen con texturas, con miles de texturas, ¿no? Y ahí podemos escogernos el que mejor nos parezca. En este caso tengo esta básica y me voy a ir a donde dice Bark 5, que es el más parecido a una madera, aunque no es parecido a una madera como la que llevan los trenes, pero vamos a ver con esto cómo le hacemos. Ya le hago un clic y Open. Listo. Ya está seleccionada mi mapa de bits en esta parte, y lo que puedo hacer ahora es hacerle un clic sostenido desde el puntito plomo hasta la pieza, cosa que verificamos si se ha pintado con el material. Bueno, en este caso está de color plomo, pero con F9 tendría que asignarse el material. Y creo que sí está. A ver, le vamos a aplicar a los otros, a las otras piezas. Y entonces, bueno, le estoy haciendo un clic sostenido desde este editor que hemos construido hasta las piezas, ¿no? Y así la tendríamos todas las piezas con esa textura de madera. Y verifiquemos cómo va a verse. O tal vez no se vea bien, o tal vez se vea bien. Tal vez ahí lo voy a mostrar. Y listo, F9 y veamos. Bueno, aquí por si acaso tenemos un pequeño problema. La dirección del tipo de madera está no en lo longitudinal, ¿no? Es como si a la madera le hubieran hecho un corte del lado equivocado y, bueno, se rompería eso. Entonces tendríamos que cambiar ese detalle. Ay, ay, perdón, me he equivocado de botón. Ahora sí. Entonces tendríamos que hacer que esto cambie. ¿Y cómo lo cambiamos? Ay, perdón. Estoy con un botón demasiado cerca donde quería apretar y le dejo de compartir. Entonces, tendríamos que hacerle un clic a al editor de materiales. Ahora me voy a salir de esto con la letra M, y ahí es donde tenemos que variar. Me voy a donde hemos aplicado el editor de materiales, aquí donde está la M, le hago un clic
Y aquí aparecen otras cosas. Aquí es donde tengo que cambiarle la dirección de de ese material que le hemos aplicado. Entonces, aquí voy a ir a hacerle doble clic. Miren, le he hecho doble clic a donde está material número 28, blend, dice, y se ve un poco más grande. Entonces, aquí hay un lugar que dice angle o ángulo, y ahí le voy a cambiar el ángulo. Lo que no me ubico es a qué lado tenemos que cambiarle. Entonces le vamos a poner 90 grados a uno y vamos a probar. Ya. No, creo que ese no nos va a servir. Entonces al otro, a la dirección U, es que no nos lleva el mismo nombre de las direcciones que conocemos como el X y Z, pero son equivalentes. Creo que es este. A ver, ya está cambiado. Entonces, eso ya debería de haber cambiado a, a las piezas estas. Verifiquemos con F9 y bueno, ahora está más creíble. A ver, vamos a hacer una vista de más arriba y otra vez F9. Ya está. Está mejor, ¿no? Ahora me faltaría ponerle a las rieles un material que simule al fierro, ¿no? Entonces voy a crear otro blend y le voy a asignar de igual forma un material. Doble clic a donde dice materiales, donde dice diffuse, le voy a hacer un clic y me voy a donde dice bitmap otra vez y busco algo que pueda ser parecido al metal. Si no estuviera presente, entonces tal vez tendríamos que volver a un nivel y haya otros tipos de materiales en sus librerías que ya tiene el mismo 3D Max, pero aquí creo que no tengo muchas cargadas. Ah, aquí hay un lugar que dice materiales, librerías de materiales, tampoco. Mm. Entonces, y ya tendríamos que hacerle un clic ahí y donde dice bitmap, buscar otro de los materiales que se asemeje al metal. A ver, voy a poner este que dice este que dice copy of lizard, que bueno, parece un metal corrugado o algo así. Open y listo. Ahí está mi material. Ahí no, esto le he cambiado. Perdón, le cambié al otro. Este tiene que ser. Y ahora sí. Ya, listo. Aquí le asignamos. Por si acaso, si ven aquí también, aparte del que dice bitmap, hay un montón de otras otros tipos de categorías de materiales, ¿no? Miren, por ejemplo, está estuco, está smoke, que sería humo, ray trace, que hace como que le des reflejos a los elementos, noise, que son ruidos, y también ahí podemos ubicar, pero esto ya con un poco de tiempo tendríamos que ubicar ahí los metales, ¿no? No hay una categoría que diga metales directamente. Es que no he cargado todos los materiales de 3D Max que vienen en otro disco. Entonces me voy a ir nomás a donde dice bitmap y le vamos a cargar el otro material que es este. A ver, este otro le pondré, el que dice Water Hudson. Listo. Y sería más o menos así. Entonces ese va a ser el material que le aplique al riel. Y lo mismo al otro
riel y ya tendría los dos materiales listos. Ahí le puedo aumentar el brillo, por ejemplo. Y bueno, tal vez se vería más interesante. Y le puedo aumentar el glossiness que le da como un pulido al material. A ver, más brillo todavía. Verifiquemos. Ya tiene un poco más de pinta. A este lo voy a disminuir 30 y a este lo voy a subir 150. Listo, va a ser más saturado como se ve aquí abajo. Ahora ya está. Entonces ya tendría aplicado una idea de materiales de metal para las rieles y maderas para las partes de abajo. A ver, más aquí. Un poco más a la derecha y tal vez un poco más así. Y recién se vería bien. F9 y ya está. Bueno, aquí estoy haciendo el F9 con una resolución baja, por eso es que cuando me acerco se va pixelando, ¿no? Si le cambio esto a una resolución más mejorada, entonces se van a ver con más detalle. ¿Cómo le podemos cambiar? Nos vamos a donde dice, no se ve aquí, ahora sí, a Rendering, Render Setup, y ahí le puedo cambiar. Ahora está renderizándose esta foto a un tamaño de 640 por 480. Le voy a poner a un número mucho mayor manualmente. Le voy a poner a una relación más o menos de 4:3, o sea, puedo poner directamente 400 por 300, pero sería inferior a este tamaño. Entonces le pondré 4000 por 3000, ¿sí? Aquí le voy a poner 4000. No, mejor la mitad de eso, sería 2000 y de 3000, 1500, ya que sea 2000 por 1500. Listo. Y render. Ahora sí. Si se fijan, y miren, yo le voy acercando más, entonces ahora sí se va notando con más detalle. ¿Sí? Entonces así podemos jugar también con los valores de renderizado, ¿no? Los rendereado. Ahora, si sobre esto yo le aumento algún tipo de luces y a esos son adornos extras que le podemos poner, por ejemplo, una luz aquí arribita, aunque no se nota, porque creo que hay que configurarla o ubicar bien, o está muy lejos la luz porque la vista de perspectiva no me permite ser muy preciso. Para corregir eso me voy a la vista top. Y en la vista top busco dónde está mi foco. Está muy lejos, miren. Lo voy a poner más cerca y me voy nuevamente a la vista P, perspectiva, y le voy a girar hasta que nos muestre el lugar de... ya, está aquí. Entonces busco este lugar. Ahora le voy a voltear, cosa que se vea como antes estábamos viendo. Pero fíjense, mi luz está a un costado, entonces no va a iluminar nada. Mejor arriba y más aquí. Tal vez ahí, o más cerca, o más abajo, pero cosa que nos dé luz en esos lugares. Ahora verifiquemos. Bueno, ya está mejor. Voy a subir un poco más y ya está. Creo que ahí va a estar mejor. Ahora esto puedo moverle y recién ubicar en la posición que necesito y ya está. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo podemos hacer una recreación de unos elementos que nos dan más realismo con la construcción que estemos haciendo.
y listo. Sobre esto se pueden hacer más modificaciones todavía, más mejoras. Tendríamos que ubicar una textura exacta como para que le dé ese estilo de brillos que tiene el metal. Tendríamos que hacer otros elementitos, como les decía, para que sea más real esto, ¿no? Para que se note más real, tal vez fabricar unos cilindros y esos van a simular las cabezas de los tornillos que vienen aquí para agarrar a cada riel. Eh, la textura de maderas para que no sea la misma y repetitiva, tal vez cambiarle cada cierta secuencia. Luego variar algunas cosas en las maderas y bueno, un montón de detalles. Y con todo eso ya sería más real nuestro diseño de, como en este caso, unas rieles, ¿no? Basadas en ese principio de diseño que me permite crear, como en este caso, ay, una figura, un shape, o sea, una figura cerrada, vectorial, y en base a esta figura cerrada, definir una trayectoria. Entonces, la trayectoria va a tener este tipo de sección y con eso se crearían ese tipo de figuras, ¿no? Bueno, así entonces, hemos visto cómo podemos mejorar esto de la apariencia de lo que estemos diseñando gracias a que le estamos viendo otras características del editor de materiales para que no solo le podamos dar color, sino también le podamos poner una textura en especial, ¿no? Como hemos visto, una textura de mm, una madera que hemos encontrado ahí en su librería que por defecto, a la cual por defecto estaba direccionada, y también para la parte de la riel, una especie de metal. ¿Sí? Entonces, espero que estas herramientas que hemos visto hasta ahora también les sirvan porque si se habrán dado cuenta, aparte de personalizar en un montón de cosas el diseño que estamos haciendo en 3D, también le podemos poner materiales de fondo, podemos jugar con colores, podemos jugar con brillos, con reflejos y un montón de otros detalles. Y mm, bueno, y así de alguna manera crear cosas mucho más interesantes gracias a este programa, gracias a las herramientas que tiene el programa. Bueno, esto de la edición de materiales se ha entendido, ¿verdad? ¿Pueden confirmar? Ya, ok. Entonces me confirman que se ha entendido. A ver, de quienes están en la reunión, ¿a quién no le he preguntado cómo le estaba yendo con su alfil? A ver, les pregunté a Camila, no nos había contado cómo le estaba yendo con su ejercicio del alfil. Bueno, nos indica que su internet está inestable. De todos modos, la clase va a estar grabada, así que cuando se estabilice, lo descargas nomás. Ah, bueno, también nos indica que estaba ocupada y no lo ha podido hacer todavía. Pero ya tienen más herramientas para que en estos días puedan acabarlo. Y además, si tienen un poco de tiempo aparte, pueden también meterle algún adorno que, que le va a hacer más realista a su piecita que estén fabricando, ¿sí?
Bueno, entonces, bueno, en esta clase no están muchos, pero sí los necesarios. Y bien, no sé si hubiera algún otro detalle que quisieran consultar o compartirnos para que lo, lo escuchemos o resolvamos de alguna forma alguna cosa que haya aparecido en todo este interesante viaje por el 3D Max. Bueno, en todo caso es súper interesante ver estos otros detallitos, ¿no? El programa, como les había dicho de un principio, es grande, 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 así que solamente estamos alcanzando a hacer estos detalles. Pero esto es solamente un comienzo, ¿no? Para que ustedes por sus lados puedan ir escudriñando más cosas de este programa, no solo de este programa, ¿no? Sino de programas parecidos. Porque hay otros programas de diseño, por ejemplo, tal vez hayan escuchado del Cinema 4D, el otro que es el Maya, el otro también que es Blender, que igual son programas para hacer diseño y animación en 3 dimensiones. Entonces, algunas cosas se parecen, ¿no? Por ejemplo, con el otro programa que es el Maya, pero, pero otras no con los otros programas que les había mencionado. Pero el mundo de 3D es así, es interesante, pero también en algunos momentos se complica. Y con un poco de paciencia se van a lograr interesantes resultados. Así que, bueno, les invito a que si les ha gustado la introducción que hemos hecho del 3D, entonces ustedes por sus lados puedan ir sacándole más provecho y vean otras cosas más que en este mundo del 3D van a seguir mejorándose y bueno, teniendo mucho más realismo, ¿no? Así como se ve en muchas películas que tienen animación 3D, por ejemplo. Un comentario, Lice. Sí, dime. Sí, al respecto de de la animación 3D. Es emocionante, ¿no? Resulta, pero el asunto, yo me acuerdo del paquete Maya, tenía un colega que manejaba eso, para aletearlos, para dar el movimiento de una visita en culturas, le ha tomado una semana él solo, ¿no? Me parece que es un trabajo de equipo, ¿no? Poca publicidad se da en Bolivia para esta, ah, si vemos, antes creo que Sobos tenía uno de los chicos que, los cortitos, ¿no? Pero son estudios que preparan. En el caso de las animaciones ya hechas, tengo la experiencia de que creo que son softwares exclusivos, ¿no? Las que usan las compañías que hacen cine. Y yo supe que para mover se usaban hasta un personal de 200 personas, ¿no? Para trabajar. Eso resulta un poco cortante o limitante para una persona, un poco complejo. Yo asumo más en mi caso, personalmente, este sistema del 3D para el manejo de, no sé, para lo que me servía, digamos, para hacer publicidad en medios cortos. En este caso, solamente va dirigido al, a la televisión, a la web, porque no parece muy grande, ¿no? La renderización en, ¿cómo se llama? La definición para impresión, la salida para impresión final. No es tan útil en ese campo, sino más bien para reforzar otras ediciones, como le decía, de video o destinadas a la publicación en Internet. Bueno, el programa tiene un montón de acepciones, ¿no? Y, y bueno, como tú también bien decías,
se va complicando conforme queremos hacer cosas más trabajaditas. Por si acaso, cuando ya se tienen estudios que se dedican a la elaboración de materiales en 3 dimensiones, bueno, no son a veces de una sola persona, ¿no? Ni de una sola máquina. Las máquinas tienen que ser súper poderosas, o sea, reforzadas con un RAM gigante, unos discos duros increíbles y la velocidad, ¿no? Se habrán dado cuenta ustedes mismos que cuando estaban renderizando sus animaciones de los logos, tarda un tiempito, pero si a esas resoluciones nosotros queremos ponerles resoluciones mucho más grandes, entonces de eso va a tardar más todavía. Ahora imagínense cuando estemos haciendo un cortometraje nomás, que tendría una duración tendría que ser hasta una media horita nomás, o menos, incluso uno de 10 minutos. Imagínense cuántas horas de renderizado nomás se pueden aplicar en un cortometraje de unos 10 minutitos. Y por eso es que incluso otros estudios donde hacen el 3D, lo que hacen es tener máquinas especiales que solo las usan para el renderizado, ¿no? O sea, hacen toda la creación de formas, de lógicas de animación y demás cosas, pero cuando ya lo tienen todo listo, recién le pasan a otra fase, que es solamente de renderizado. Y cuando se va renderizando, recién pueden ver los materiales ya acabados y luego recién le pasan a la fase de mejoras de color, no sé, sonido, efectos y esos detalles. Entonces es interesante, pero es amplio, ¿no? Y muchos de los trabajos que se hacen eh, con mucho profesionalismo de estas áreas, precisamente son trabajos para equipos conformados de personas que hagan o que tengan especialidades, ¿no? Dentro del mundo de lo que es el 3D. Y después también Franz nos hablaba de esto eh, de, de que si nos pueda servir o no de mucho para la impresión el programa 3D. Bueno, muchos diseñadores usan este programa para crear interesantes texturas o cosas así muy geniales que en el momento de renderizar solamente le mueven los numeritos de la resolución del documento, ¿no? Y ahí nos puede botar resoluciones muy, muy grandes. Y además, el programa lo interesante que tiene es que no solo nos renderiza en JPG, también nos puede generar PNGs. Eso quiere decir que podemos generar archivos transparenciados para que los podamos usar en un proceso gráfico que sea plano, o sea, así como un afiche, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un universo prácticamente y bueno, yo creo que en algún momento sí les va a servir las herramientas del 3D Max para que le pongan más elementos creativos a lo que están haciendo o de lo contrario le pongan elementos diferentes de los comunes, ¿no? Así. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí hemos acabado el contenido por lo menos programado para este módulo del 3D Max. No sé si me asignarán el siguiente programa. Y en todo caso, como ustedes han visto, es muy interesante muchos detalles de lo que tenemos en el programa. Y bueno, ustedes tienen algunas entregas pendientes, lo completan nomás en el Classroom y luego supongo que a la siguiente semana o subsiguiente ya voy a tener que procesar los datos que me pide administración del instituto para subir notas y demás detalles. ¿Listo? Entonces, jóvenes, hay que seguir con el viaje de la creatividad ante todo y ahora tenemos una herramienta más. ¿Listo?
Entonces yo creo que nos vamos a ver en algún momento de estos caminares y por favor cuídense mucho y hasta la siguiente ocasión. Entonces, nos Muchas vemos gracias. en la Gracias, siguiente. Enrique. Listo, chao, chao. Hasta luego, dicen.